Hermanos, si abren sus Biblias, por favor, en el libro de Josué capítulo 22, estaremos leyendo los versículos del 21 al 31. Josué capítulo 22, versículos del 21 al 31, y por reverencia a la palabra de Dios, le invito por favor, hermano, a ponerse de pie. Josué capítulo 22, versículos del 21 al 31. Leeremos en forma antifonal. Leo yo el primer versículo y luego usted se une conmigo en el siguiente. Josué, capítulo, recuerde, Josué Jueces, antes de Jueces. Josué capítulo 22, versículo del 21 al 31, dice así su palabra. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Verso 23. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían con nuestros hijos, harían que nuestros hijos dejasen el temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el sacrificio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Leeremos el verso 34 y luego oraremos. Dice así, todos juntos, el versículo 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para leer tu palabra. Te pido, Dios mío, ahora que en el tiempo de la predicación, Señor, usted me utilice la ineficacia que hay en mí. Padre, también que sea con los oídos de los hermanos. Sabe que esta predicación, Señor, es de gran importancia para nuestras vidas y para las familias. También recordamos a nuestro pastor: úselo grandemente. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. El altar familiar, el altar del hogar o el altar del testimonio en la familia es indispensable para que toda familia, no solo su generación, esté en la iglesia o en los caminos de Dios. Es indispensable para que su siguiente generación y la otra generación, la que viene, dice, los hijos y los hijos de nuestros hijos teman a Dios. Vamos, este texto, hermano, que habíamos leído, aquí se muestra que la tribu de Rubén, también nos dice el versículo 21, dice, y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, ellos estaban al otro lado del Jordán. Y en el otro lado del Jordán, aparte de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, al otro lado, al lado opuesto, estaba Israel. Ahora ellos pertenecían, ellos llegaron más tarde y ellos tuvieron que estar al otro lado del Jordán. Ahora ellos temían, dice la palabra, pero el altar de Jehová estaba ya en Israel. Este texto, hermano, nos muestra de que aquí los padres, ellos estuvieron y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que sus hijos tengan un altar, tengan un testimonio, tengan algo visible, para que un día, cuando venga otra generación o cuando en el otro lado de Israel se levante otra generación, no les digan a los de Gad, a los de Rubén y a los de Manasés: ustedes no tienen parte con Dios. Y dice, y por eso levantaron un altar y le llamaron el altar del testimonio. No para poner holocaustos, no para sacrificar, no para poner las ofrendas, no para quemar incienso, sino solo que sea un testimonio de que cuando sus hijos crezcan no se aparten de Dios.
Y esto es lo que hoy en día vemos que los hogares, yo vengo de un hogar cristiano que no era antes cristiano, pero sí sé, veo la eficacia que existe cuando un hogar levanta un testimonio, levanta un altar en sí, y hay un líder de casa, hay un varón, hay un hombre, hay una dama, hay una mujer que se levanta y dice: por mis hijos yo levantaré un altar del testimonio, para que cuando yo ya no esté, ellos lo vean, ellos lo recuerden, se quede en su memoria y ellos continúen, porque si no se van a apartar. Los padres se preocupan por sus hijos, que cuando crezcan no se aparten de los caminos de Dios y que no les echen del pueblo de Dios. Y por eso ellos edificaron un altar del testimonio. Estos padres estuvieron dispuestos a ir a la guerra, porque sé que Israel trajo todos sus millares. Iban a la guerra porque pensaban que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés había prevaricado. ¿Qué quiere decir? Que había ido en pos de dioses paganos y ya sacrificaban a otros. Y fueron a hacerle guerra para destruirlos, para matarlos. Pero aquí esta tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, habían líderes, habían hombres, habían mujeres que ellos pensaron en sus hijos. No solo pensaron en ellos, pensaron en sus hijos. Y ellos estuvieron dispuestos a ir a la guerra y a morir. Pero ellos levantaron un altar y lo llamaron el altar del testimonio. No importa la edad que tenga un hijo. No importa en dónde viva, ellos levantaron un altar, aunque estaban lejos de Río Jordán, lejos de Israel, ellos habían llegado tarde, ellos levantaron un altar, ellos se preocuparon, ellos tenían denuedo, ellos tenían temor de que un día sus hijos cuando crezcan se aparten de las cosas de Dios, ellos tenían temor de que un día que cuando sus hijos ya sean mayores de edad, le digan: yo no voy a la iglesia, papá, yo no quiero ir. Que cuando empiecen ellos a trabajar: no, yo ya gano dinero, toma, yo pago para la casa y no me digas nada, porque el que se quede en la casa tiene que ayudar. Muchos hijos piensan eso. No me digas nada, si quiero voy, si quiero no voy. Pero hubieron padres, hubieron madres que levantaron y pusieron un altar pensando en ellos y pensando en sus hijos. Estos padres querían que sus hijos tengan algo visible, querían que tengan un recordatorio, querían que tengan memorias. Estos padres querían que se quede en su mente grabada que Dios y el mismo Dios de sus padres es el mismo Dios de ellos. Y por eso, hermano, todo líder, todo hombre, si usted es hombre, si usted es líder de casa, debe afirmar que cada familia debe establecer un altar de un testimonio entre ellos y sus hijos, entre ellos y las demás familias. Si la familia de ella no lo tiene, usted debe tener un altar familiar por amor a usted, sí, pero por amor a sus hijos. Todo cristiano busca a diestra o a siniestra, a derecha o a izquierda, levantar un testimonio ejemplar en su familia. Que alabe a Dios, que aprendan a orar, que aprendan a temer a Dios, que aprendan lo que usted o uno como padre no puede transmitir. Uno intenta, pero ¿cómo uno logra o uno puede transmitir si es que uno no tiene un altar de un testimonio? Algo visible. No cabe duda que los padres sacrifican todo por amor a Dios. No cabe duda. Pero tampoco cabe duda que los padres sacrifican todo por amor a sus hijos. Pero hay padres que le dan todo a los hijos, pero lo que debieron haberle dado, nunca le dieron. ¿Y por qué se va mi hijo? ¿Por qué está ahora así? ¿Por qué mi hija ahora ya no me hace caso? ¿Por qué será que el padre, es que él no levantó un altar? Él no fue el varón de decir: yo sacrifico. Mi padre no lo hizo, mi padre no era cristiano, pero yo voy a levantarme porque yo creo que Dios me lo está ordenando. El texto, hermano, nos muestra el corazón de un padre que estaba dispuesto a todo, con tal de que sus hijos, cuando ellos crezcan, no se tuerzan, no se desvíen, no dejen de creer en el mismo Dios. Es más, ellos estaban dispuestos a que sus hijos sean 1000 veces mejores que sus padres. Pero muchos hijos no han llegado a ser 1000 veces mejores que sus padres. La Biblia lo dice, hermano. ¿Por qué será? Es que hubieron padres que sacrificaron todo, pero menos levantaron un altar de un testimonio para transmitir la enseñanza a sus hijos. Cada hogar debe levantar un altar, cada hogar debe levantar un altar en casa, para que su descendencia no se aparte de Dios, como hizo así aquí estas tribus
dispuestos a ir a la guerra, dispuestos a morir, dispuestos a dejarlo todo con tal que sus hijos un día vean un altar del testimonio y digan: mi padre lo puso ahí para que yo no me aparte, mi padre quería transmitirme lo que él era y que yo lo aprenda. Y yo digo, ¿por qué hoy en día las familias no tienen su altar en su casa? ¿Será porque no se les enseñó? ¿Será porque no se leyó la Biblia en casa? ¿Será porque no hubo un varón o una madre o un hermano mayor o un cristiano o una cristiana en casa y dijo: ¿por qué? Pues la respuesta es porque sus padres no lo hicieron. Bueno, en mi casa nunca lo hicieron, yo en mi casa sigo llevando todo como me enseñaron mis padres. ¿Por qué hoy no hay un altar familiar? Es porque sus padres no lo hicieron antes. Porque los padres no sacrificaron eso por usted, pero su padre no era cristiano. Su madre de pronto no era cristiana. O de pronto su padre era cristiano y nunca lo hizo. Quizá él no lo fue enseñado, quizá él no lo leyó, quizá no se le predicó, pero ahora usted encuentra una respuesta de que el temor de su padre no está el mismo temor de usted en su vida. Y usted está viendo de que el mismo temor que usted tiene no está ya en su hijo. Se le fue, se le aparta. Hermanos, yo no estoy diciendo que tenga una iglesia en casa, no. Pero que sí tenga un hogar en donde usted enseña la Biblia en su casa. Nosotros como cristianos debemos dejar la monotonía de darle a la iglesia local la enseñanza de nuestras familias. Muchos equivocadamente, erróneamente creen que la iglesia es donde se tiene que educar, enseñar, adoctrinar y traer a un completo conocimiento a mi esposa, a mi esposo y a mis hijos. Yo lo llevo para allá. Mentira. Dios dijo que es el hogar. Él creó al hombre, a la mujer, Él creó el hogar. Luego trajo a la iglesia para salvarla, para que haya comunión. Pero Él entregó al Padre, al hombre, este gran privilegio de enseñar. En primer lugar, hermanos, Deuteronomio capítulo 4, acompáñenme un libro antes, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice así. Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas, que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El altar familiar, hermanos, en primer lugar debe ser en casa. El altar familiar, el altar del testimonio, o como usted quiera llamarlo, su tiempo de devoción, de enseñanza en casa, debe ser en casa. ¿Por qué los hijos se van de la casa apenas crecen? ¿Por qué dejan las cosas de Dios apenas empiezan a ganar dinero? ¿Por qué se enojan para ir ellos a la iglesia o para algún servicio en la iglesia? ¿Por qué los padres o los líderes familiares no le dan gran importancia a la iglesia? ¿Será porque los mismos líderes, los mismos padres han dejado de hacer lo que Dios ordenó en su palabra? Enseñar en sus casas, enseñarlas. Quieren que otro venga y lo enseñe, pero él no es el padre. Quieren que venga otra mujer y lo enseñe, pero ella no es la madre. Quieren que venga el pastor y enseñe en casa, esa no es la iglesia. Usted, su casa, usted es el líder, usted es el pastor ahí. Usted es el líder, usted es la cabeza, usted dama, usted es quien ayuda. Yo vengo de un hogar donde mis padres eran incrédulos los dos. No creían, pero cuando creyeron. Hoy en la casa se abren libros, hoy en la casa se abren revistas, en la casa se abren DVDs, se abren CDs, en las casas se abren regalos, en la casa se da dinero. Todo se hace en casa, pero menos se abre la palabra de Dios y se enseña. Como que cuesta, como que es difícil. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 decía: las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios quiere que los padres pasen tiempo con sus hijos, transmitiendo la verdad, transmitiendo la enseñanza bíblica, transmitiendo lo que Dios le transmitió a ellos. Porque ahora son sus hijos y quien tiene que transmitirle es el padre, nadie más. Dios quiere que los padres repitan vez tras vez la verdad bíblica a sus hijos. Si acaba la Biblia, repítala. Si leyó el Nuevo Testamento, repítaselo.
Si acabó los libros históricos, repítaselos, repítaselos. Es lo que Dios dice, que se las repitan. El padre tiene que hablarle a sus hijos siempre, en todo tiempo. Muchos padres creen que con un consejo sirve para toda una vida y esperan que con un consejo sus hijos caminen derecho. Un consejo no va a hacer lo que Él diseñó para la familia o para que el padre haga. Un consejo no va a hacer que la vida, por tan solo escuchar un consejo, la vida cambie, la vida sea recta, tenga una dirección. No lo va a hacer. Dios diseñó la enseñanza en casa y se la entregó como privilegio a los hombres, a los varones, a la mamá, a los cónyuges. Y si no tiene hijos, pues tiene su esposa. Tengo esposa yo. Dios dice que la repitamos a nuestros hijos. Un padre o una madre nunca va a repetir algo que nunca ha enseñado. ¿Por qué no me lo repiten en casa? Es porque nunca se ha enseñado. Nunca una madre va a repetir un padre algo que nunca ha enseñado. Y dice que se la repitan a los hijos y a los hijos de sus hijos, que se la repitan. Pero nunca se ha enseñado algo que se va a repetir. Que lo repite el pastor, pero es el pastor, usted es el padre. Que lo repitan en la escuela dominical. No, la escuela dominical es la escuela dominical. Su casa es su casa. Dice la palabra, dice, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, el padre debe asegurarse que en este tiempo, él como líder tuvo la oportunidad de enseñar las escrituras a sus hijos y a su familia. En todo tiempo enseña el padre. Acompáñeme, hermano, Deuteronomio capítulo 6. Ahora vamos dos capítulos más adelante. Deuteronomio 6:5. Dice así su palabra. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 4 decía antes: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Segundo lugar, ¿qué debe enseñarse en el altar familiar? ¿Qué se debe enseñar? Sí, debo enseñar la Biblia, pero ¿qué es lo que Dios diseñó específicamente para enseñar en el hogar? Dios mismo quería que el mismo amor, y amarás a Jehová tu Dios. Dios quería que el mismo amor, el mismo peso, la misma carga, el amor inmenso que ese padre cambió al aceptar a Cristo, lo transmita a su hijo, lo trasladase a él, que él lo enseñe de una mente abierta a su hijo, porque Dios le ha dado. Y el mejor maestro para un hijo es el padre. El mejor maestro para una hija es su madre. No piense que es su maestro donde él estudia o el pastor. El mejor maestro, porque Dios te dio el hijo a ti. Dios me dio a mí, a mis padres. El mejor maestro era mi padre, la mejor maestra era mi madre. Porque Dios da los hijos a los padres, si no Dios lo hubiera dado a otro. ¿Qué debe enseñarse en el altar familiar? Versículo 5 también nos enseña del capítulo 6 que solo hay un Dios, dice, verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que solo hay un Dios. Que nuestro Dios es uno, la unicidad de nuestro Dios, que solo Él es digno de adoración, que no piense en otras cosas, que le transmita que solo hay un Dios y nada más, que Él es todo en la vida. Jesucristo en el Nuevo Testamento lo llama el más grande mandamiento en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 30. Dice que el principal mandamiento de todo dice: y amarás al Señor tu Dios. Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dios quiere que se enseñe un amor completo, un amor sacrificial por su Dios, que ellos estuvieron dispuestos a hacerlo todo. Y Dios quiere que el Padre, Él transmita esa enseñanza a su hijo, a su hija. Hermano, si usted es hombre y usted no está haciendo esta enseñanza en casa, que su corazón se retuerza ahí, porque usted ha sido ordenado por Dios para hacer esto en casa. Y si usted dice: pero mi esposo no es cristiano, usted como madre tiene que hacer eso en casa, porque nadie más lo va a hacer. Luego, el hijo tiene 13 años, es que ya no quiere saber de Dios. ¿Qué pasó? Es que el pastor... Dios va a condenar a aquellos padres que digan eso, porque fueron a los padres a quien Dios se lo dio. Si no, su hijo se lo hubiera dado a otra persona. Si no, mis padres, Dios me hubiera dado a mí en otro hogar.
Dios quiere que se enseñe un amor completo, un amor sacrificial por su Dios en casa. Dios quiere que se transmita lo siguiente, Deuteronomio capítulo 11, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, dice, todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos. Dice, verso 2, y comprended hoy que porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Dios dice, yo el día de hoy, yo no hablo con sus hijos porque ellos no han sabido, ellos no han visto. Tú has visto. Y Él habla con los padres. Dios se dirige paternalmente a los padres. ¿Qué cosas se tiene que enseñar en casa? Dice que hay un Dios que castiga. Eso lo dice el versículo 2. Dice, comprended hoy porque no hablo a vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová. Dios castiga, hijo. Te va a ir mal si tú haces esto. Dios castiga. En segundo lugar, la grandeza. Es un Dios grande. Quiere que el Padre transmita la grandeza de Dios. Su poder. Quiere que los padres transmitan su poder. Y dice, su brazo extendido. Es que Dios protege. Dios quiere que los padres transmitan. Padre, ¿está usted haciendo eso en casa? Padre, madre, ¿está usted haciendo eso en casa? En tercer lugar, Deuteronomio capítulo 11, ahí mismo, versículo 18, dice así. Dice así la palabra. Por tanto, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Cuándo debo tener mi altar familiar? ¿Cuándo? En primer lugar, ¿cuándo debo yo enseñar a mi familia? ¿Cuándo? Cuando primero yo como líder lo ponga en mi corazón. Dios dice que yo no voy a hacer nada si es que yo no le puedo primero como hombre, como madre, como adulto en mi corazón. Si yo no he puesto esto en mi corazón, si yo no lo he decidido con mi corazón, no lo voy a hacer. Y es lo que Dios aquí está diciendo. Cuando primero yo como líder de familia lo ponga en mi corazón, Dios quiere que usted decida ponerlo en su corazón. Y que muestre esa señal, que haya señal en su mano, dice Dios. Que haya señal en su mano, que haya señal en sus ojos. Entonces dice, las enseñaréis a vuestros hijos, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19 dice así: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando estés en familia. Dice, y las enseñaré. ¿Cuándo debo enseñarlas? Dice, cuando te sientes en tu casa con ellos. Pero hoy en día uno se siente en casa, hace cualquier cosa, pero menos uno quiere levantar un altar del testimonio, que cuando sus hijos crezcan, cuando ellos ya no estén, cuando venga cualquier persona incrédula que sea a casa, es que en esta casa no se hace nada. Solo somos domingueros. Somos del día miércoles. En esta casa, aquí vemos películas, aquí salimos de compras en familia, aquí salimos de banquetes con la familia, salimos para comer, salimos a comer helado, salimos a comprarnos lo que sea, nos vamos de shopping, nos vamos de todo. En la casa se hace de todo, pero Dios dice que enséñalas cuando estés sentado ahí con ellos en tu casa. Si hubieran padres así que estuvieran dispuestos a sacrificar todo, como hizo esta tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, y estaban dispuestos a ir a la guerra y morir, con tal que sus hijos un día no se tuerzan de los caminos de Dios, teman a Dios. Si usted quiere que su hijo tema a Dios, ¿qué espera? Si usted quiere que su hija tema a Dios, ¿qué espera? Si usted quiere que su esposa también tema a Dios y sus hijos, ¿quién le va a enseñar? Dios lo puso a usted, varón. Dios lo puso a usted, hombre, a usted, dama. Dice, cuando te sientes en tu casa. Cuando se siente todos los días en su casa.
Yo no acostumbro a hablar de mí, no acostumbro a aludir, pero en mi casa fue donde yo aprendí a orar. En mi casa fue donde yo aprendí a cantar. Aún estoy en eso. En mi casa fue cuando yo aprendí que hay que temer a Dios. En casa fue donde yo aprendí que hay que obedecer. En casa fue donde yo aprendí que cuando papi te va a castigar, tú no vas corriendo, tú te quedas ahí esperando. En casa yo aprendí lo que nunca pude haber aprendido en ningún otro lugar. Mi padre era un incrédulo, mi madre iba a otra religión, pero Dios, por amor de su Dios, decidieron unirse al seno bautista y decidieron lo que sus padres no hicieron con ellos, decidieron hacerlo con sus hijos, con sus 3 hijos. Mi madre todas las noches nos ponía, era un banquito de madera, ahí estábamos los 3 sentados y mi madre con una silla al frente. Y nos cantaba los coritos y aprender coritos, aprender versículos de la Biblia y a leer textos bíblicos todas las noches. Mi papi venía, si venía muy tarde como a las 9, estábamos nosotros ya dormidos, pero si venía un poquito más pronto, mi madre se hacía a un lado, ponía la otra silla siempre y le entregaba el tiempo a mi padre. Hay que sacrificar. Padre, si usted ama a sus hijos, a sus hijas o a sus nietos un día, ¿qué espera? ¿Por qué no sacrificó? ¿Cuándo piensa sacrificar? Cuando se los quiten. Mi hijo no quiere cantar, quizá no aprendió. Mi hijo no quiere orar, quizá no aprendió. Mi hijo no teme a Dios, quizá no aprendió. Mi hija no obedece, mi hija no hace caso, mi hija no visten bien, hacen lo que quieren. Vienen con un olor raro en la boca, ya se me van de casa y me andan amenazando y me miran con ojos altivos. Mi hijo se me están yendo de mis manos, quizá no aprendió. Quizá el hombre no enseñó. Quizá la mujer no enseñó. Quizá un tiempo sí, luego lo dejó. Pero Dios dijo que primero lo pongas en tu corazón para que si lo pones en tu corazón, lo puedas transmitir. Deuteronomio 11, versículo 21 dice así: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Para qué debo transmitir la enseñanza a mi familia? ¿Para qué debo hacerlo? Aquí dice su palabra, para que los días de los padres y los días de los hijos sean numerosos. Para que los días de los padres y los días de los hijos sean buenos. Para que los días de los padres y los días de los hijos sean alegres. Para que los días de los padres y los días de los hijos no hayan desavenencias, ni problemas, ni enemistades. Para que sean numerosos, para que haya buena vida, para eso. ¿Para qué debo yo tener el altar familiar? Dios dice, para que los días de los padres y los días de los hijos sean numerosos. Porque Dios se los da. Dios se los da y Dios no se los quita. Para que Jehová eche de delante de vosotros todas las cosas que quieren dañar el hogar o la familia. Dice el verso 23 así: Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y las desposeeréis y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Para que Jehová eche de delante de vosotros todas aquellas cosas que uno no puede echar. Dios las quita, Dios se encarga. Todo porque hay ahí un hogar, un altar del testimonio, un altar sacrificial. Verso 24 también dice así su palabra: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Para que Dios te conceda, Padre, para que Dios te conceda, Madre, lo que te ha prometido darte por sus promesas, lo que tú necesitas en casa. Nada se te va a poder hacer frente para que Dios te conceda. ¿Qué es lo que tanto uno anhela en casa? ¿Qué es lo que tanto el padre y la madre claman a esas promesas? Dios mío, dámelas, pero ¿por qué no las da? Porque Dios quiere que primero usted las transmita. Porque si usted no transmite, ¿cómo Dios va a conceder? No van a entender los hijos en casa. Oh, Dios hizo un milagro, se olvidaron. Oh, Dios respondió la oración, se olvidaron. Oh, Dios mi padre estaba enfermo, se recuperó. Mi padre no estaba en casa. Dios unió a mi familia, estaban a punto de separarse. Dios hizo esos milagros para que usted como padre lo transmitiese a sus hijos. Pero claro, si usted no lo transmite, luego los hijos hacen lo que quieren en la vida porque no les transmitieron.
Versículo 25, dice así su palabra: nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisáis, como Él os ha dicho. Dios mismo será padre de familia, madre de familia. Dios mismo será miedo. Dios mismo será temor, que a donde se vayan tus hijos, a donde se vayan tus hijos, Dios pondrá miedo y temor sobre ellos. Donde tú no estés, Dios lo hará, porque como padre, como familia, levantaron un altar. El hijo cree lo mismo que cree el padre. El hijo ora a ese mismo Dios que su padre oraba. Ese hijo ama a ese Dios que su padre ama. Ese hijo va a donde su padre lo llevaba cuando era niño. Para que verso 26 y verso 28 aquí nos muestra de que la bendición y la maldición Dios pone sobre la casa. Dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dice la palabra de Dios, acompáñame hermano, en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículos del 2 al 6, dice así su palabra. Deuteronomio 28, del 2 al 6. Estamos hablando, hermanos, sobre un altar del testimonio, un altar en el hogar, un altar familiar, un altar de enseñanza. Deuteronomio 28, del 2 al 6 dice: y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en tu campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Verso 6, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Dios aquí, Él se dirige a su pueblo, y nosotros como pueblo adquirido por Dios somos pueblo de Él. Pero Dios, Él aquí se dirige de que para que la bendición caiga en casa, dice, Dios se refiere que va a haber fertilidad en casa. Papi va a tener buena salud. Hermanos, todo hombre, toda mujer deja de ser estéril hasta cuando Dios lo quiere. Todo hombre, toda mujer, toda señorita, todo joven deja de ser estéril hasta cuando Dios lo quiere. Y todo hombre, toda mujer es estéril cuando Dios lo quiere. Y dice, y habrá fertilidad de hombre y la mujer y todo lo que posean. El verso 4 alude hacia la comida. Va a haber abundancia de comida. Verso 6 nos habla de la protección, nos habla de la seguridad que van a haber. Pero también nos dice en el capítulo 28 del 15 al 19, para que no caiga la maldición sobre tu casa. Nos preguntamos, ¿por qué Dios castiga a las ciudades? ¿Por qué Dios castiga a los pueblos? ¿Por qué Dios castiga por allá en tal continente? ¿Cómo que hubo un terremoto? ¿Cómo que cayó un derrumbe de tierra? ¿Cómo que hay un maremoto? Es que a Dios no le gusta la geografía de ese lugar. No, es que por ahí el clima es bien malo. Es que por ahí hace mucho calor. No, es que por ahí hace mucho frío. No. ¿Por qué Dios trae la maldición? Es por la gente. Son por las familias, por los niños. No, son por los padres. Porque los hijos, ellos cosechan los que su padre sembraron. Muchos padres se preguntan, ¿por qué mi hijo, por qué mi hija es así? ¿Cómo era yo, padre? ¿Cómo era usted, madre? ¿Por qué, hermano, usted debe tener un altar familiar en casa? Porque si usted no obedece, la maldición de Dios está sobre su casa. Verso 15 dice así del capítulo 28, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo, o sea, que yo te transmito personalmente, dice, íntimamente hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Te alcanzarán. Y Dios permite, dice, que la maldad, el castigo, la maldad de los padres sobre los hijos, dice que es hasta la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Y usted habrá visto en su casa sus hijos que no viven bien, y luego sus nietos. Y usted puede ver, dice, ¿en qué fallé yo como padre si yo era cristiano, si yo era cristiana? Es porque, dice, porque cayó la maldición de Dios sobre su casa. Dios es justo, hermano, Dios es justo. El hecho que uno sea cristiano y venga a la iglesia no quiere decir que no caiga la maldición sobre la casa. No quiere decir eso.
El hecho de que uno venga a la iglesia, uno viene a tener comunión entre hermanos. Uno viene a saludarse, uno viene a cantar. Uno viene para no sentirse solo. Dios para eso compró la iglesia, para que esté junta, unida. Es la labor que hace la que hace el Espíritu Santo, la unidad. Pero Dios diseñó a usted como hombre y a usted como mujer para que usted enseñe en casa. Y si algo pasa en casa, es por los padres. Y si algo se está transmitiendo desde la otra generación, que su padre o su madre era así, usted debe sacrificar y levantar, como la tribu de Rubén, como la tribu de Gad y como la media tribu de Manasés, un altar grande. No es el altar, no es la iglesia, no es el lugar donde se hacen los holocaustos, no es el lugar donde se sacrifican los animales. Es un altar para que sus hijos vean de que allí hay temor a Dios. Allí esos hijos van a poder darse cuenta que su padre se preocupa por ellos, porque así fue lo que Dios diseñó. Pero muchos hijos piensan que el pastor se preocupa más por ellos, que el hermano o la hermana o el amigo o la amiga, en vez de preocuparse, muchas personas lo que hacen es destruir más los hogares. Y hermano, cada hogar debe levantar un altar familiar para que su descendencia no sea parte de su Dios. Y hermano, uno dice, pero eso está en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, hermano, también lo ratifica. Acompáñeme ya. Y estamos ya también terminando. El Nuevo Testamento, en Efesios 6, hermano, en Efesios 6, cuando Dios cita a la familia, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, y todo el libro de Efesios que habla para la iglesia, el libro de Efesios es un libro para la iglesia, pero entre la iglesia está hablando a la familia. Dios cita literalmente el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Dios quiere que el Padre transmite lo que el Padre antiguo testamentario lo transmita ahora a un Padre en el tiempo en donde estamos nosotros viviendo. Según Colosenses 3:16, ahí habla de una vida cotidiana, que el hablar, el cantar, el saludo, el comportamiento sea de una forma, de la misma forma como se hacía en el Antiguo Testamento, en orden. En Mateo 18:20, cuando muchas veces este texto solo se usa para la iglesia, dice que donde están 2 o 3 reunidos, dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero en su casa, si usted está reunido allí y son 2 o 3 personas, Dios está en medio de usted. Dios, Él está allí. Y por último, hermano, vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si los padres creyesen la importancia del altar familiar en casa. Dice así su palabra, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez, y habla de Timoteo. Ahora, ¿qué pasó en el hogar de Timoteo? Acompáñame, hermano, ahí mismo, 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo, una página antes, 1:5, dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que ti también. Porque el padre de Timoteo era un hombre griego, un hombre gentil que no conocía de Dios. Pero su abuela le transmitió a la madre, y la madre le transmitió a Timoteo. Y Pablo, Dios mismo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, o sea, las cuales te califican para ser sabio. Qué grandemente son bendecidas las familias que han decidido tener el altar familiar en su casa. Dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Dice, caminan en su integridad el justo, los padres, sus hijos son dichosos después de él. Qué bendecidos son los hogares que han puesto ese altar del testimonio, lo han edificado. Hijos sabios, hijos maduros, hijos preparados, hijos firmes, hijas temerosas de Dios, hijas que aman a Dios como ama a su madre, como ama a su padre. Hijos decididos, hijos que saben tomar decisiones, hijos que saben pagar el precio, hijos que saben sacrificar porque sus padres le transmitieron eso en casa. Si usted nunca ha tenido un altar familiar en casa, decida hoy tenerlo.
porque el bien de la obediencia vendrá la bendición sobre su casa. Y si usted nunca ha tenido un altar familiar en casa, nunca lo ha tenido, decida también el día de hoy tenerlo. Pero si usted ya ha tenido altar familiar en su casa y usted lo dejó, porque ya se fueron los hijos, se dejó de enseñar, se dejó de crecer. Se dejó de enseñar, se dejó de crecer. Vamos a orar. Dios mío, gracias porque su palabra es clara. Hay cosas, Señor, que yo no he podido decir, pero hay cosas, Señor, que usted ha transmitido a los hombres aquí en la congregación y a las madres. Dios mío, usted ha transmitido que su temor, su amor, su poder, su grandeza, su seguridad, su protección solo se transmite en el hogar cuando se sienten con ellos en casa. Yo te ruego, mi Dios, que haga usted la obra en el corazón de mis hermanos, como lo ha hecho en el mío y en el corazón de mis padres. Señor, por amor de usted, por amor de su nombre, que hogares decidan el día de hoy sacrificar, poner un altar del testimonio en su casa. Dios mío, que ellos decidan por amor a ellos, pero por amor de sus hijos y por amor de los hijos de sus hijos, transmitir esta enseñanza. Padre, esta invitación está en tus manos. Hermano, esta invitación es para usted. Si usted nunca ha tenido el altar familiar en casa, si Dios le habló esta mañana, yo le digo, decida en su corazón bíblicamente tener el altar familiar en su casa. Si Dios le habló, hermano, hombre, mujer, el altar está adelante, disponible para usted. Si usted nunca ha tenido el altar familiar en su casa, venga y dígale a Dios, voy a tenerlo, porque yo he visto lo que pasa cuando no se tiene. La maldición ha caído. Yo no sabía cómo era, pero las cosas no iban bien. Mi hija no teme a Dios como yo temo. Mi hijo se me ha ido. ¿Por qué? Porque yo fallé. Ya mis hijos ya están grandes. ¿Qué pasó? Porque el altar familiar, el altar del testimonio, un testimonio entre nosotros y vosotros, dice su palabra. Si usted ya ha tenido el altar familiar en casa y usted lo dejó, yo le invito, venga. No deje pasar esta oportunidad, retome, porque la bendición está ahí esperando. Dice, de cierto que las bendiciones de Dios caerán sobre la casa. Yo invito también a toda la congregación de que usted tenga un altar personal en su vida, que aunque no tenga padre o madre que lo hagan, usted lo decida hacer esta mañana. La invitación queda abierta, congregación, la invitación queda abierta para todo hermano, para toda hermana que decida